Ujú. Ah. Estoy preparando la información. Denme un par de minutos, por favor. Ah, bueno, no sé si lo voy a dejar así. Mm, ok. Mm, ¿qué vamos a hacer? Graficación. Ok, ya sé qué voy a hacer. Por acá y aquí. Está mi cuaderno. Otro mi cuaderno. Bueno, el tema siguiente son gráficas. Graficador XY. Bueno, recuerdo que en la sesión pasada
sí me dio tiempo de introducirlos en el tema de graficador XY y déjenme ver, ¿hay alguien que entró? No, no. Y comentaba la importancia de él en los sistemas electrónicos. Comentaba que algunas de las aplicaciones requieren que se requiere de la graficación de alguna variable física en una pantalla de computadora o en un display de diferente tipo. Ejemplo de ello, yo comentaba los monitores de signos vitales en un hospital. Ahora usan pantallas de LCD o de LED que requieren una computadora y sistema electrónico para trazar las gráficas. También podemos verlo en los sismógrafos. Ahora no todo es analógico, ahora estamos en el mundo digital y buscamos, siempre vamos a requerir o muchas veces requeriremos graficar alguna variable física en una pantalla de computadora o en un display. Y tal vez el display más conocido y usado por nosotros es la misma televisión actual. Seguro ustedes tienen una pantalla de ese tipo y sin mencionar su computadora. Entonces, hay ocasiones en las que requerimos hacer un graficador a la medida porque tienen pocos recursos de memoria, no hay una biblioteca estandarizada y probada, necesitamos nosotros hacerlo desde cero. Entonces ahí es donde radica la importancia de poder programar un graficador XY. Bueno, entonces también recuerdo que comenté una primera definición y decíamos lo hacíamos a partir de las funciones o características que esperamos de un graficador. Lo que voy a escribir, un graficador, voy a ver con qué tamaño aumento la letra. Control igual. Control igual. Un graficador XY debe tener las siguientes características. Una, la primera, que sea capaz de mapear de coordenadas físicas a coordenadas de pantalla. Y lo segundo que esperamos de un graficador que grafique en la alta o la máxima solución. Bueno, eso es lo que comenté la última vez, si mal no recuerdo. Entonces, vamos primero con el mapeo de coordenadas físicas a coordenadas de pantalla. Ahora les voy a mostrar un bosquejo de el análisis de ambos mundos o de ambas representaciones de una función o de un fenómeno que nos interesa, el mundo físico y, o coordenadas físicas y la pantalla.
Voy a agrandarlo. Esta lámina se las voy a pasar en cuanto termine la explicación. Ok, entonces mapeo de coordenadas. El mapeo de coordenadas será el proceso por el que cambiamos de una variable a otra a través de una función de transformación que le vamos a llamar mapeo. Aquí están las flechitas. Vamos a usar una función para hacer esa transformación. Aquí del lado derecho vemos un eje coordenado donde el eje horizontal representa la variable X y el eje Y la variable Y, y tracé una curva arbitraria que puede ser cualquier función. De esta función voy a fijar mi atención en un punto por donde pasa la curva que representa la función, y ese punto le llamaré P físico o punto físico que está definido por las coordenadas X y Y. Estos valores X y Y van a tomar valores desde un valor mínimo indicado por X inicial y Y inicial, su respectivo Y inicial, hasta un valor final representado por XF, que es X final, y su respectivo valor Y final. Ok, ahora, ¿qué pasa del lado de la pantalla? En la pantalla tenemos conjunto de píxeles. La forma en cómo explora la computadora o muestra la información es justo como uno escribe. Esto es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Así también eh, se activan los píxeles de la pantalla. Entonces, por eso verán aquí en el extremo superior izquierdo de la segunda figura que estoy señalando, la coordenada 0, 0 no está aquí como en el eje coordenado que representa coordenadas físicas. Está en la parte superior izquierda. Esa es la coordenada 0, 0, píxel 0, 0, composición 0, 0. Y los valores van incrementando en el sentido de las flechas que puse ahí. Ahora propongo que los diferentes píxeles sobre el eje horizontal les llamemos columnas, donde también vamos a tener una columna inicial y una columna final para la ventana de graficación. Y es lo que pongo ahí. CI, columna inicial, y CF, columna final. La pantalla, si conozco su máxima resolución, podría conocer el último píxel de la pantalla, que tendría las coordenadas Cmax, 0, donde 0 es la fila. Como no me he desplazado hacia abajo, es evidente que la primera fila es 0, la fila 0. Algo similar hacemos sobre el eje vertical. Ahí propongo llamarle a los diferentes píxeles final, perdón, fila, que también iniciará en un valor inicial, que sería fila inicial, y terminará en una fila final. Y también puedo conocer el último píxel, que sería la fila máxima. La coordenada de este vértice inferior derecho sería 0, F máxima. Y lo que me faltaría es conocer el último píxel de la pantalla, que es C max, y F max, las coordenadas de ese vértice extremo inferior derecho. C max y F max. Ahora, esperaríamos que siempre se imprima o se muestre en el tamaño máximo o en toda la pantalla, pero en otras ocasiones, y dicho, podría decir en la mayoría de ellas, vamos a requerir una gráfica que abarque un porcentaje o una porción de la pantalla total, que ocupe
Sí, un porcentaje de toda la pantalla. Entonces, por eso es que pongo un recuadro adentro, dentro de la pantalla, ¿no? Y esos van a acotar los valores mínimos y máximos, tanto para las filas como para las columnas. Ahora, lo que necesitamos para poder hacer la transformación de un mundo a otro, o de un tipo de coordenada a otra, es obtener una relación de correspondencia. Eso lo vamos a hacer a través de el concepto de razones y proporciones que uno aprende, creo que desde primaria, o si no desde secundaria, que nos enseñaron en el que puedo yo construir un triángulo a partir de otro pequeño si escalo las dimensiones de este. Esa es una proporción. Entonces, abajo, en la esquina inferior izquierda, vemos nuestra relación de correspondencia. Para llegar a estas ecuaciones, partimos de una observación geométrica y es la siguiente. El segmento X, o bueno, el segmento X y X, que aquí pongo con una llave, dividido, déjeme ver, voy a cambiar el orden. Empiezo otra vez. El segmento X, XF dividido o, sí, dividido entre el segmento XY y X. Esto es la razón entre estas dos cantidades debe ser igual a la razón que obtenga en la pantalla. Esto es C, pero CF menos C entre C menos CI. Esta razón también debe ser igual. Si logro esa igualdad, entonces podría hacer la transformación. Y eso es lo que tenemos aquí abajo. Digo entonces, el segmento CF menos C entre C menos CI debe ser igual a la razón entre el segmento FX y X y el segmento XXY. Y bueno, aquí vemos la resta para poder conocer la distancia. Esto es para el caso de las coordenadas X y las columnas. Y abajo tengo otra ecuación, otra regla de correspondencia para el caso de la variable y las filas. La relación debe ser igual. Ahora, de esta regla de correspondencia, vamos a buscar una función de C que dependa de X y Y. Y lo mismo F. Eso es lo que tengo encerrado en el cuadro. Si así si hacemos algo de trabajo algebraico, voy a llegar a estas expresiones. C de XY es igual a la razón entre el segmento XF y X entre el segmento XF, XY, que multiplica la coordenada a la columna inicial, más otra razón que multiplica a la columna final. Y algo similar para el caso de F, que también es una función de XY, que tenemos también por aquí unas razones, ¿no? Y que multiplican a F, F y FI. Podría dejarles de tarea que lleguen a la demostración de estas ecuaciones a partir de la regla de correspondencia. Sería una tarea sencilla. Bueno, no olvidemos el objetivo que tenemos. Es poder implementar en una computadora la gráfica de una función. De una función. Ese es nuestro objetivo. Ok, bueno, entonces, dicho esto, voy a salir de la pantalla completa y les voy a mostrar otro documento. Mm, es este.
Ahora bien, miren, las coordenadas de pantalla son valores discretos, o dicho de otra forma, no continuos, debido a la construcción física de la pantalla, ¿no? Tenemos píxel por píxel, son discretos. No tengo una fracción de un píxel, ni una subdivisión del píxel. Es la unidad fundamental de la pantalla. Por eso es necesario crear un subconjunto de valores para poder evaluar a la función. Esos valores van a ser múltiplos de una longitud. Y entonces puedo proponer conjunto de valores que van desde xi igual, perdón, x1 igual a xi más un incremento que le llamaré h, de tal forma que el siguiente valor de x2 debe ser igual a la misma variable inicial, mismo valor inicial, xi, más 2 veces el incremento. Y si continúo con el resto de los valores de x, podré encontrar que irían, por ejemplo, para el valor x n-1 será igual a x inicial más n-1 veces h. Y al final, xf será igual a xi más n veces h. Ese pequeño incremento. Hago hincapié, este incremento es necesario porque no puedo asignarle valores continuos o muchos valores a x para evaluar a la función. Entonces, considerando las limitantes de construcción de una pantalla, pues las voy a aprovechar para definir un brinco que sea justo para el píxel que quiero activar, que me va a mostrar un trazo que represente a la función. Y bueno, ya tengo aquí mi ecuación, otra ecuación que voy a necesitar. De aquí me interesa conocer n, entonces despejo a n y veo que es igual al cociente de el valor final de x menos el valor inicial entre, corrijo, quería saber h, entre n. Y así voy a poder saber el salto o los pequeños saltos que voy a hacer para asignarle cada valor a x. Luego, me hace falta conocer n. N la voy a conocer en el mundo de la pantalla o las coordenadas de pantalla. Eso lo voy a saber si resto el valor de la columna final, perdón, el valor de la columna inicial del valor de la columna final. Esta diferencia me va a, la podré usar para obtener n. Entonces, están encerradas en un cuadro las expresiones que voy a implementar en un programa de computadora. Ok, entonces, lo que nos falta, ya tengo mis expresiones, ya las extraje. Y esta es la gran habilidad que tenemos que adquirir idealmente como ingenieros para poder implementar cualquier tipo de programa que se nos indique. Hacer un modelado del problema, extraer los datos necesarios, analizarlos y llevarlos a un programa. En la medida de lo posible, digo en la medida de lo posible porque no siempre es así, pero cuando se es posible, es ideal que se siga este procedimiento para evitar trabajar a marchas forzadas o lo que yo le llamo fuerza bruta. Les dan un problema y empiezan a tirar código, imaginar, prueban, no les funciona, quitan y ponen líneas, vuelven a probar, no les funciona y eso es a lo que le llamo fuerza bruta. No es, por un lado, eficiente y tampoco es elegante a trabajar así. Sé que muchos programadores así lo hacen y pues si les funciona, qué bueno, pero espero que todos nosotros nos dirijamos de forma más formal en la creación de un programa.
Y esta es una metodología. Bueno, entonces, después de tener ya mis expresiones y analizar el problema, lo siguiente es hacer un pseudocódigo del algoritmo. Y ese es el que les voy a mostrar. Al término de la explicación del pseudocódigo, les comparto los archivos por el chat. Los documentos, perdón, también el código se los voy a compartir. Bueno, entonces, pseudocódigo del graficador. Lo voy a poner a un lado. Y del otro voy a poner la otra gráfica. ¿Cuál es? Sí, es esta. Muy bien. Déjenme pensar. Bueno, entonces, primer pregunta sería, ¿qué es lo que debo hacer primero? Bueno, volteo a ver aquí mi expresión C y F. Quiero conocer las coordenadas de pantalla para trazar la gráfica. Veo que me hace falta XF, X, CI, XI, XF, ya lo había dicho, YF, YI, Y, FF y FI. Por lo tanto, en mi pseudocódigo, como primer paso, debe incluir el proceso de leer o conocer, ¿no? Definir. Leer la función. Es importante conocer la función. XI, XF, CI, CF, FI y FF. Que son respectivamente el valor inicial de XI, el valor final de X. Dije XI, pero X. Solo es X. La coordenada inicial, la coordenada final, la fila, perdón, no coordenada, la columna inicial, columna final, fila inicial y fila final. Después necesito conocer a X. Si ya tengo XF, XY, Y, I y YF, tengo FF, FI, CF y CI, me falta X. ¿Qué necesito para conocer a X? Bueno, pues de ahí para eso me voy a poder apoyar del otro documento, este. Comentaba, los valores de X no pueden ser continuos, tiene que ser un múltiplo de un incremento. Y vean, lleva mi expresión H igual a XF menos XY entre N. Entonces, si conozco H, ya pudiera conocer los valores de X, ¿verdad? Porque ya tengo XY, pero me falta H. Y para conocer a H, necesito conocer a N. Y para conocer a N, necesito conocer a CF y CI, que ya las conozco, ¿no? Entonces, el siguiente paso, el paso 2, sería conocer el valor de N a partir de la columna, el valor de la columna final y la columna inicial. Ya conozco N, ahora sí puedo saber H. Conozco H y entonces puedo conocer a los valores de X y por ende los valores de Y. Y eso es lo que pongo. Pero como es un proceso repetitivo, entonces pongo en el pseudocódigo repetir con K, propongo que K sea la variable de control de la sentencia de repetición desde 0 hasta n-1. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Asignarle el valor a XK y lo que obtenga de la operación XY más KH. Aquí está la ecuación. Esta. Y si conozco X, también puedo conocer Y, si conozco la función. Pero como al inicio ya sabía que necesitaba la función, entonces no hay
no hay ninguna falta aquí. Todo lo puedo hacer. Después termino el ciclo de repetición del paso 4. Cuando termino este ciclo de repetición, ya tendré los valores de X y Y a graficar en coordenadas físicas. Coordenadas físicas cuyos valores están separados de los otros por una cantidad fija H. Luego, ya conozco a X y Y. ¿Qué necesitaré según la ecuación que tengo aquí? Entonces ya tengo XF, X, ya por fin lo tengo. Ay, me costó un poco de trabajo obtener a X. Ya tengo todo. Ahora puedo calcular las coordenadas columna-fila en función de X y Y. Si se darán cuenta, esto también es un procedimiento iterativo. Entonces, en el paso 6, voy a repetir con K desde 0 hasta n-1 el valor para las diferentes columnas. Entonces, C va a ser igual a esta expresión, que es la misma que puse del lado derecho en la lámina, es lo mismo, y también para F, según la expresión de regla de correspondencia o obtenida por la regla de correspondencia. Entonces, si ya tengo el valor de C y F, lo que me restaría es trazar una línea desde el valor anterior al valor actual CF. Donde me quedé, pongo otro punto adicional y trazo una línea ahí. En el punto final donde me quedé en la segunda línea, trazo un nuevo punto y trazo otra línea a partir de ahí. Si yo uno todas las líneas rectas, voy a obtener la curva de la función. Y ese es el paso final. Listo, ya tengo mi pseudocódigo y de ahí lo puedo llevar a la codificación en cualquier lenguaje que ustedes necesiten. C, Java, Python, etcétera, etcétera. Listo. El programa ya está listo. Me llevé tiempo haciéndolo. Voy a cerrar esta. Voy a cerrar esta. Y les voy a mostrar el pseudocódigo. Y el pseudocódigo y el programa. El programa es este. Aquí está el programa. Tiene un encabezado. No me voy a detener en el encabezado, solo diré que cada práctica que ustedes entreguen es necesario que pongan un encabezado con esta información. Archivo, autor, versión. Bueno, este copyright, ustedes lo pueden omitir. Una descripción breve. Observaciones importantes, por ejemplo, aquí puedo poner que lo probé con el compilador G++ sobre Linux. Referencias, si utilizaron algunas fuentes para codificar el programa, es importante ponerlas ahí. La fecha de realización del programa y alguna nota en específico. Si no hay notas, entonces pongan ninguna. Lo siguiente, los archivos de cabecera que vamos a usar va a ser glglut.h, C+, para las funciones matemáticas de C++, time.h para agregar un retardo, quien quiera agregarle el efecto de trazo lento de la gráfica, a mí me gusta mucho ese efecto, por eso agrego el delay, pero ahorita está comentado en el programa. Quien quiera, solo descomente la línea que tiene tiene la función de retardo. Ustream, esta la pueden omitir.
bueno, la voy a dejar ahí, ¿no? Porque no hay nada que envíe yo a pantalla. Solo la agregué para hacer algunas pruebas. Ok. Primero, voy a definir el ancho y el alto de la ventana de graficación. Yo propuse 900 por 500. ¿Cómo llegué a 900 y 500? Ahí sí fue a prueba bajo la metodología de prueba y error. Puse un tamaño, no me gustó, lo puse un poco más grande, más o menos, entonces lo ajusté a un valor intermedio y me agradó. Y así fue como definí 900 por 500. Después, XY y XF, dado que voy a graficar o voy a ejemplificar la gráfica de una función seno, pues quisiera que aparecieran por lo menos eh, dos ciclos, desde el 0 hacia atrás y de 0 hacia adelante. Y por eso puse que vaya de menos 2pi, que pi es 3.1416, hasta 2pi. Menos 2pi hasta 2pi. Y esos son mis valores inicial y final de mi gráfica. Ok. Para facilitar un poco la manipulación de datos, propuse encapsular los datos de graficación en una estructura que le llame datos. Ahí voy a poner el valor de CI, CF, FI, FF, XI, XF, el apuntador que apunta al arreglo de valores de X. ¿Qué más puse por ahí? La función f de X, o también le pude haber llamado aquí Y, pero bueno, le voy a dejar f de X. También guardo Y, YF, el salto calculado H y N. Todo eso lo voy a dejar en mi estructura para que me facilite la labor. Y creo un dato, bueno, una estructura global, que le voy a llamar datos, para que la pueda usar por todo el resto de las funciones. Lo siguiente es la lista de prototipos de funciones. Por ejemplo, retardo, la función que calcula los valores de la función, set x value para generar los valores de x a partir de los múltiplos de h, grafica la función, draw axis, grafica los ejes automáticos, ahora son las 8:23, columna, calcula el valor de la columna, aquí, por ejemplo, C, hace esto que puse aquí, fila, hace lo propio, calcula F, a partir de esta ecuación que puse aquí, y set ilin, ¿no? Que define el valor mínimo y máximo de la función para poder ajustar automáticamente la gráfica. Y bueno, en la función principal defino los límites de CI, bueno, los valores, los límites de la pantalla o de la gráfica en la pantalla, a partir de definir CI, CF, FI, FF, XI, XF. Aquí están todos estos. Después calculo N, como me lo indica aquí el pseudocódigo. Leer X, bueno, el primer paso, ese me lo brinco. Ya vimos que todo eso ya lo hice. El paso 2, calcular N. Aquí lo veo, N. Calcular H. H lo voy a hacer en otra de las funciones. Decidí mandar la otra función porque consideré que le daba más fluidez al programa, aquí al principio, en el programa principal. Y bueno, lo que vemos aquí en el programa principal, después de definir estos valores, es todo lo relacionado con la inicialización del motor de gráficos. GLUT init Windows size, el tamaño de la ventana, el nombre de la ventana, la función que voy a graficar dentro de esa ventana, y pongo un loop para que pueda visualizar la gráfica y no vaya a cerrarse antes de que la pueda ver.
Ok, bien, entonces me dice aquí, repetir con K desde 0 hasta n-1 para poder obtener los valores de xk. Eso lo tengo en la función aquí, set xValue. Aquí está. Datos.h va a ser igual a xf menos xi entre n. Es lo que tengo aquí. Reservo memoria para mi arreglo de los valores x. Para eso uso malloc. Es una asignación dinámica de memoria. Después que ya obtuve a n y conozco a h, puedo obtener los valores de xk. Eso lo hago con esta sentencia de repetición. Aquí me dice que lo debo repetir. Bueno, pues aquí hago la repetición. Finalmente, asigno el apuntador X al apuntador de mi estructura datos. Y ya con eso tengo los datos listos para graficarse. Okay. Después, en el paso número 5 es el cierre del ciclo de repetición. El paso 6. Ahora vamos a calcular la columna y la fila a partir de estos valores. Eso lo tengo en graficación. Lo voy a mostrar. Bueno, aquí puse primero columna. Columna es esto. Y ya veo aquí en la línea que es la misma ecuación que obtuve aquí. Ahí está la ecuación. Lo mismo para fila. Es la misma ecuación o expresión que regreso. Y después dice aquí, en el siguiente paso, en el mismo paso de repetir, trazar una línea desde el valor anterior al valor siguiente. Ese trazo de líneas lo tengo arriba. Aquí está. En la función graficar. Esta función graficar. Miren, defino los valores de X. Obtengo los valores de Y. Bueno, esta es una función que todavía no explico, pero ya lo explicaré más adelante. Pero por el momento pueden omitir que existe esto aquí. Después, defino el color de trazo, el color de fondo, el área ortogonal en 2D, que eso lo platiqué en otra sesión. Y empiezo a usar las funciones de OpenGL, que si quiero graficar una figura, empiezo con glBegin y como argumento le indico el tipo de figura que deseo trazar. Es una línea continua, ¿no? O estirada, strip, sí. Aquí es donde está esto de trazar una línea desde el valor anterior al valor siguiente. Aquí está el ciclo for. Cálculo F, cálculo C y trazo el nuevo punto con base a C y F, lo que me dice esto. Termino la gráfica y esta línea hace una impresión de los ejes, que todavía no explico, pero ya lo explicaré en un momento más. Y mando a llamar esta función GluteSwapBuffer para que limpie las espurias que pudiera haber y envía ya la información que estaba en la memoria RAM hacia el motor de gráficos y lo pueda yo visualizar. Para eso uso estas dos funciones, corrijo. Este es para enviarlo al motor y esto es para limpiar las espurias que pude haber en otra gráfica. A veces sobreponen las cosas. Y bueno, esto lo limpia. Ok. Bueno, entonces ese es el código explicado a grandes rasgos.
con base al pseudocódigo. Notarán que en el pseudocódigo no pongo todo lo relacionado con el manejo de gráficos. Solo estoy plasmando la forma en que voy a obtener los valores necesarios para graficar. Bueno, entonces, dicho eso, podemos compilar el programa. Voy a compilar exploter-1.cpp -o, nombre del archivo de salida, y agrego las tres bibliotecas glut, gl y glue. Enter. Compiló, lo ejecuto. Déjenme ver qué pasó. Creo que no le puse detener. Ah, no, fue una fallita en mi computadora. Bueno, pues ahí está la función seno. Y pueden graficar otras funciones. Bien, les voy a mostrar una versión que tiene trazo automático de ejes. Me falla el primero. Voy a cerrar algunas cosas aquí, creo que me estoy quedando sin memoria. Voy a cambiar. Voy a cerrar este también. Creo que necesito hacer pequeñita esta. A ver si sigue haciendo la pequeñita. Sí, ahí está. Me faltó un flush por alguna parte para que no pase esas cosas. Bueno, entonces vean el trazo de los ejes coordenados, justo como se espera de la función seno. Ahora, noten aquí que la función seno parece que está invertida. Porque aquí la función seno debería empezar aquí arriba. Yo creo que eso se debe a algún error de signo por ahí que se puede corregir, ¿no? Bueno, entonces dicho eso, puedo dejarles ya la primer práctica. Bueno, si hay alguna duda hasta el momento. Creo que no. ¿No? Ok. Entonces puedo dejar. Y, maestro, igual estos códigos los va a estar subiendo a la página. Sí, ya los códigos ya están arriba en la página. Lo que no está son las notas que ahorita estaba a punto de olvidar. Compartir, pero ahorita lo voy a hacer. Voy a abrir el chat y se los comparto. A ver si sí. Ah, no los transfiere. Ok, pues déjeme transferirlo primero.
Ahora sí. Ahí están. Ahora voy a verificar dos archivos antes de mandárselos. Este no. Ok. Bueno, rápidamente antes de transferírselos, de transferirles esta información. Hay dos funciones más que pediré en la práctica. Uno es el ajuste automático y el trazo de ejes automático. Si la función cruza por cero o cruza o atraviesa el eje horizontal o el eje vertical, les pediré que se trace los ejes. En el caso del ejemplo, sabemos que siempre la función seno oscila o varía sobre el eje horizontal. Entonces ahí sí es necesario trazar el eje horizontal. Habrá otras funciones que solo pasen por el eje vertical y debe mostrarse el eje. Y el ajuste automático, para lograrlo, debo calcular el valor máximo y mínimo del rango de valores entre X inicial y X final y ajustar el valor mínimo y máximo con base a estos valores, ¿no? De tal forma, ahorita eso lo tiene el programa de ejemplo, por eso se dieron cuenta que la cresta positiva y negativa de la función seno coincide con el borde superior e inferior de la gráfica. Eso quiero también que lo incluyan en el programa de la práctica. Por cuestiones de tiempo, no quisiera detenerme en la explicación detallada de cómo se hace eso. Confío que con lo que acabo de explicar puedan seguir o replicar el método y lograr el resultado deseado. Verán aquí del lado izquierdo de la imagen que les voy a compartir el pseudocódigo de ajuste automático, máximo y mínimo relativos de la función. Y aquí están los pasos a seguir. Por favor, traten de hacerlo ustedes a mano y concluir con este pseudocódigo que les sirva como respuesta. Por ejemplo, aquí lo primero que hay que hacer es asignarle a YF valor 0, a YI también el valor 0 y después repetir de forma iterativa el cálculo de los valores y preguntarme si el valor nuevo de Y es mayor al valor almacenado antes y si sí se sustituye. De tal forma que al final de esta sentencia de repetición voy a tener el valor máximo de Y. Y así ajustan eh, el valor o el borde superior. Lo mismo para el borde inferior. ¿Vale? Y aquí es lo que estoy definiendo, ¿no? YF igual a 0, Y también se inicializa a 0, se le asigna el valor de YF acá, si YK es mayor a YF, o si YI, a YI se le asigna el valor de YK, si YK es menor que YI, ¿no? Se sustituye. Bueno, eso es lo último que quería comentar. Y ahora sí, ahí van los documentos. Ah, bueno, creo que solo me faltaba ese. Sí, solo ese. Ahí va por el chat.
Listo. Ya se los envié. Ahora vamos por la práctica. La voy a habilitar. Notarán que antes de llegar a la práctica hay... Oh, aquí me falló. A ver, código ejemplo 2. Aquí lo voy a corregir. Este es el código 3. El siguiente es el código 4. Ahora sí, verán 4 códigos de ejemplo. El primero es el triángulo que vimos. El siguiente es la función seno. No me acuerdo qué habíamos hecho primero. Después lo tuve que mejorar. Y está aquí la gráfica, ¿no? Ya mejorada de la función seno 2. Ah, ya recuerdo. El eje 3, perdón, el ejemplo 3 es la función seno exitosa y 4 es es la gráfica de la función seno también exitosa, pero agrega de forma automática los ejes, que fue el código que acabo de explicar. Luego, habilito la práctica. Y de una vez el examen. Ahorita les digo la fecha límite para el examen. Dice, codifica un programa escrito en lenguaje C++ con paradigma orientado a objetos que grafique una de 3 funciones seleccionables desde un menú textual mostrado en pantalla. Las funciones a graficar son logaritmo natural de x, seno de x sobre x y el exponente e a la menos x entre punto 25. Entonces habría que agregar ese menú y ustedes indicar cuál de estas 3 funciones es la que desean graficar y la debe graficar. El valor mínimo y máximo de X son introducidos por el teclado. Ustedes lo introducen por el teclado a diferencia del código de ejemplo que yo di, lo estoy definiendo desde el programa. Habrá que cambiarlo eso y definirlo desde el teclado. El programa debe incluir las funciones de detección automática de valor máximo y mínimo de f de x para ajustar automáticamente los límites del eje vertical. Y bueno, aquí les doy una sugerencia. Crear una función que detecte singularidades y que sustituya el valor de la función por el valor 0. Por ejemplo, puede ocurrir que la función e a la x, ustedes definan un valor mínimo y máximo que sea muy grande y genera una singularidad. También la función logaritmo natural de x, ustedes saben que no está definida en 0. Entonces, ahí sustituir ese valor por 0 para que no se vaya a indeterminar y su código se vaya vaya a generar un ciclo infinito y pues termine la ejecución del programa. Iba a decir que se bloquee la computadora, pero ahora tienen protección, tienen detección de este tipo de cosas y ahora ya no se bloquea. Hace 20 años sí pasaba eso, la máquina se trababa y tenían que reiniciarla y luego eran máquinas lentas, se tardaba como 20 minutos en cargar, era un show. Ahora ya no, las máquinas tienen detección para eso. Pero bueno, hay que considerar esto. Y bueno, es sugerencia. Esto es, si ustedes no lo incluyen, no voy a quitar puntos. Pero si lo agregan, sí les voy a sumar puntos. ¿Vale? No sé, a lo mejor evalúo de 0 a 100 puntos y hicieron todo y no tuvieron problema, tienen 100. Pero a lo mejor
no hicieron todo, algo falló, no se grafica bien, tiene un problema, entonces bajo 2 puntos y veo que agregaron esta función para sustituir las singularidades por el valor 0, entonces le sumo lo que les faltaba. Eso puede ser. Luego, finalmente, prepara un video demostrativo de su funcionamiento completo con una duración no mayor a 30 segundos y escribe el enlace de acceso al video antes de la fecha límite para que pueda ser evaluado. Aquí lo que voy a evaluar es el funcionamiento del programa. Ok, entonces voy a habilitarlo a partir de hoy. Hoy es 3 de marzo. 3 de marzo. ¿Sí es 3 de marzo? Sí, sí es 3 de marzo. A partir de las 7 o 19 horas. Y la fecha de entrega sería miércoles 9 o miércoles 9. Sí, está bien, miércoles 9. Okay, lo voy a dejar para el jueves 10. 10. Pero es que se viene el examen. Bueno, lo dejo ahí. Jueves 10 de marzo. 10 de marzo. Y este debería ser antes de las 4 de la tarde. Las 4, aquí están las 4 de la tarde. Listo. Ok, vamos por el examen. Editar. Ok, el examen será, bueno, les recuerdo, el examen es una actividad que se van a llevar, eh, la pueden consultar con sus compañeros, pueden consultarla con alguien más, leer libros, leer páginas de internet, todo lo que necesiten para tener éxito en el programa que se pide de examen. Dice, escriba un programa escrito en lenguaje C++ con paradigma orientado a objetos que realice las siguientes funciones. Inciso A, calcula el valor de la función f de x igual al logaritmo de x utilizando los términos de la serie de Taylor del 0 al orden definido por el usuario para estimar f de x como punto base A definido también por el usuario. Recuerden ustedes que para usar la serie de Taylor debo definir a A y también debo indicar el orden del polinomio que quiero usar o el error residual que deseo. Aquí no manejo el error residual. En su lugar, el usuario debe indicar el orden del polinomio. Inciso B. Graficar la función f de x en el intervalo de A que ustedes propusieron entre menos 0.5 o restándole 0.5 y sumándole 0.5. Ese sería el rango, ¿no? Que debe graficar. Y
Finalmente, esto lo voy a quitar. ¿Dónde está? Porque eso todavía no lo vemos. No me he dado tiempo de verlo. El inciso C. Por aquí debe haber una herramienta que me permite cambiar. Es esta. Y esta. Aquí lo voy a poner. Listo. Ya queda. Grafica la función f de x en el intervalo. Esta también la habilito. La voy a habilitar para mañana. Y fecha de entrega sería, a ver, el 18 es la fecha límite para entregar calificaciones. Yo necesito un día antes para consultar con ustedes que no hay errores en las calificaciones. Un día más de holgura. Entregarla para el miércoles 16. Miércoles 16. ¿A qué horas? Igual a las 4. Ya está. Ok, ¿qué van a entregar aquí? Documento PDF con código fuente. Ahí no. Código fuente. Código. Captura. Talla. Resultados. ¿Vale? El archivo no debe exceder los 64 megabytes. Tengan cuidado ahí antes de subirlo. Asegúrense que no exceda esta cantidad. Si no, no van a poderlo subir. Listo. 16 megas, dijo. 64 megas. 64. 64. Listo, chicos. Pues ahí está. Esto es lo que voy a utilizar para evaluarlos el primer parcial.
De entrada, reconozco que sí es mucho trabajo, pero creo que en esta semana van a poder realizarlo. Si tienen alguna duda, me lo pueden consultar. Tengo mucha fe en ustedes. Creo que expliqué con detalle lo que a mi consideración debería ser así, no con detalle lo que no debería o lo que considero que no debería ser. Pero si me equivoco, pues ahí me lo hacen saber. Y pues mucho éxito en su práctica y en su examen. Pues me despido, chicos, si no hay más, ¿tienen alguna duda, comentario? No, nada. Profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Pues reitero mi confianza en ustedes, estudiantes del Politécnico que son muy aguerridos, tienen muchas habilidades, no se dan por vencidos tan fácil y pues aquí estoy para hacer a facilitarles el entendimiento de algún tema para que puedan llevar a buen puerto estas evaluaciones. Pueden apoyarse de lo que ustedes consideren mejor. Videos tutoriales, sé que hay muchos youtubers que son buenísimos explicando programación. Apóyense de ellos para complementar lo que yo no profundicé, como es programación orientada a objetos. Importante que puedan programar de esta forma para no quitarles puntos. Quien programe sin orientación a objetos, va a haber un descuento, lo adelanto. No es muy significativo, pero sí les va a mermar. Es importante que programemos en esta forma, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, los siguientes temas para el segundo parcial también son interesantes, también requieren algo de trabajo, un trabajo para mí divertido, porque llevar un problema matemático a una computadora no es asunto fácil y bueno, para eso estamos aquí en esta materia. Gracias, chicos. Entonces me despido. Voy a tener un examen en un ratito y debo preparar, debo cambiar mi atuendo y leer las tesis antes de que las critique. Gracias por su tiempo. Nos vemos, chicos. Éxito, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Luego, profe, gracias. Hasta luego.